Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Desde allí fueron recorriendo Galilea y no quería que nadie lo supiese. A los discípulos les explicaba: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres que le darán muerte. Después de morir, pasado 3 días resucitará. Ellos, aunque no entendían el asunto, no se atrevían a hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaún y ya en casa les preguntó: ¿de qué hablaban por el camino? Se quedaron callados, porque por el camino habían estado discutiendo quién era el más grande. Se sentó, llamó a los 12 y les dijo: el que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Después llamó a un niño, lo colocó en medio de ellos, lo acarició y les dijo: quien reciba a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe. Quien me recibe a mí, no es a mí a quien recibe, sino al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, bendición especial. Este es un nuevo día de vida que el Señor nos regala. Hoy es martes 25 de febrero y con gran alegría recibimos el mensaje de la palabra de Dios. Alimento para nuestra vida, luz para nuestros pasos. La palabra de Dios es la fuente de la mayor riqueza que el Señor nos dejó a través de estos escritos, a través de los autores sagrados que nos han dejado el alimento para el camino, para la vida y también para alcanzar así la alegría de la salvación. Confesando a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, viviendo sus enseñanzas, siguiendo sus pasos, haciendo el bien, siendo humildes, serviciales, trabajando para que el reino de los cielos llegue a todos y a todo rincón del mundo. Hoy el Evangelio nos habla especialmente del anuncio. Es el segundo anuncio que Jesús hace de la pasión. Recordemos que el primer anuncio es cuando habla con Pedro, que les pregunta: ¿y quién dice la gente que soy yo? Y luego dice que va a sufrir y que va a padecer mucho. Pedro lo llama aparte y lo reprende, le dice que no. El Señor luego lo regaña, lo increpa a Pedro y le dice que se aparte de él, porque no, las cosas que Pedro desea no son las cosas de Dios, sino son cosas del mundo. Y ahora en este segundo momento él va instruyendo a los discípulos, va camino, va recorriendo Galilea y sigue hacia Jerusalén. Y entonces en el camino Él les va explicando y les va diciendo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres que le darán muerte. Después de morir pasados 3 días, resucitará, dice el Señor. Ellos, aunque no entendían el asunto, no se atrevían a hacerle preguntas. Lo escuchaban, pero no estaban entendiendo nada de lo que Jesús les decía. Sin embargo, ellos iban con otro tema totalmente distinto a lo que el Señor les decía. Jesús les estaba hablando de que Él iba a padecer, a sufrir, a entregar su vida en rescate de la humanidad, que el Señor iba a sufrir las consecuencias de la predicación y del anuncio de la palabra de Dios y el llamado a la conversión, y de aquellos que no lo aceptan, pues entonces Él va a sufrir a manos de las autoridades judías, va a sufrir por causa de toda aquella incomprensión. Y sin embargo los discípulos están en lo mismo. No entienden, no comprenden, no saben de qué Jesús les habla, no se atreven a preguntar, dice, porque tienen miedo de pronto a que el Señor les llame la atención. Entonces ya cuando llegan a casa es Jesús el que les pregunta: bueno, ¿y de qué hablaban por el camino? Les dice Jesús. A lo mejor el Señor escuchó, me imagino a los discípulos ahí hablando: y bueno, ¿y usted qué puesto quiere? Y a mí me gustaría que me dejaran este puesto, a mí me gustaría estar a la derecha del Señor, a mí me gustaría tener a cargo una ciudad, a mí me gustaría tal cosa, ¿no? Porque uno siempre piensa en lo material, en cosechar, en tener poder, en el estar amando de personas, en estar en lo más alto de la cima, de la montaña, ¿no? Y entonces ahí es donde Jesús le pregunta: bueno, ¿y de qué hablaban ustedes por el camino? Se quedaron callados, porque ya sabían la corrección con amor que Jesús les iba a hacer, porque por el camino ellos habían estado discutiendo quién es el más grande. ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el más importante? Pero ellos pensaban para este mundo quién es el más importante. Y facilito, uno puede decir: para este mundo el más importante es el que tiene dinero, tiene riquezas. Para este mundo, no estoy hablando de la importancia de Dios, porque este mundo lo que hace es premiar a aquel que ha llegado a lo más alto y que
y a veces no se indaga, no se pregunta cómo hizo para tener lo que tiene y por encima de cuántas personas tuvo que pasar para llegar hasta allá. No todas las personas que tienen riquezas de pronto lo hayan hecho mal, pero muchos se convierten en personas injustas. Ahí tenemos tantos que han tenido tanto que en vez de ayudar, servir, pues le han dado su corazón a las riquezas y se han olvidado de la humildad y de la sencillez, que es el último de las enseñanzas que Jesús da en esta perícopa de Marcos, donde el Señor toma al niño y lo pone en medio y dice que el que quiera ser el primero, el más grande, el más importante, tiene que ser humilde y sencillo como un niño que no requiere mucho para vivir, así que no requiere tanto, porque en la humildad del niño en realidad solamente necesita y ocupa lo que, digamos, necesita para el momento, no más. No más, el niño no está preocupado y qué voy a comer mañana y qué me voy a poner. Solamente los adultos somos los que tenemos a veces ese tipo de preocupaciones. Por eso Jesús hace la comparación con el niño. Pero cuando Él les dice y de qué hablaban por el camino, ellos se quedan callados porque por el camino estaban hablando quién era el más importante. Y Jesús le dice, si de verdad ustedes quieren ser el primero y quieren ser el más importante, hágase el último y el servidor de todos. ¿Quiere ser el más importante? A Jesús no le importa ser el más importante para este mundo, sino especialmente el más importante para el reino de los cielos. Quien sirve al Señor, quien sirve al Señor en los hermanos, quien sirve al Señor tendiendo la mano al más necesitado, ayudando, sirviendo. Una vida bien vivida y una vida alegre. No es como quien toca y voy a hacerlo para alcanzar la salvación, no, sino que sea lo que te nace del corazón y que tú lo hagas porque en realidad así lo sientes. A esto es lo que el Señor hoy nos invita. Y luego entonces sí termina, como les venía diciendo, con que llama al niño y Él lo acaricia, lo pone en medio de sus discípulos, al lado de Él, y les dice así esta palabra tan hermosa: quien reciba a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe. ¿Qué está diciendo? ¿Quiénes son los pequeños, los humildes? No solamente como un niño, el pequeño, el humilde, el que no es orgulloso, engreído, el que no cree que es más que los demás porque tiene muchos bienes, sino el que es en realidad un auténtico ser humano y nunca ha perdido la humildad. Este es el pequeño, el humilde, el sencillo, el niño al cual Jesús toma en sus brazos. Y continúa diciendo, y el que recibe a uno de estos, me recibe a mí, y no es a mí a quien me recibe, sino al que me envió. ¿Y quién envió a Jesús? Pues nuestro amado Padre Celestial. ¿A quién recibimos cuando tratamos con humildad y sencillez a otro ser humano, a otro hermano, como lo tratamos como hermano nuestro, como hijo de Dios? Pues recibimos al mismo Dios. Roguemos al Señor para que en este día nos bendiga y que su palabra la hagamos vida. Animémonos a llevar a Cristo siempre en nuestras palabras y en nuestros actos. Oramos por nuestros hermanos que cumplen años el día de hoy, oramos por los que están enfermos, nuestra oración por el Papa Francisco siempre y por todos los enfermos del mundo entero y por quienes piden oración, quienes dejan sus comentarios aquí en este canal. También oremos por los que, como les decía, están cumpliendo años hoy, 25 de febrero. Dios les colme de gracia y de bendición. Feliz cumpleaños para ustedes. Oremos también por nuestros hermanos que han descansado en la paz de Cristo. El Señor los reciba en el reino de los cielos. Y a todos nosotros nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios y la Virgencita María Santísima les acompañe.